Todo comenzó en 1982, cuando recién se nacionalizó la banca. Con esto, el Estado pretendió tomar el control de la banca para financiar el déficit fiscal y evitar la recesión. Ya, cabrón, hable bien. Sí, ya, perdón. Después de que el país adquiriera todos los bancos nacionales, en el gobierno se aprovechó de los gastos para apoyar económicamente al país y financiar los excesos de gasto que tenía el país por su año. Esto para evitar otra crisis económica. Los bancos se quedaron con pocos recursos debido a que estuvieron pagando los gastos extras del país durante 10 años. Entonces nadie ha pagado nada. A ver, Ludovico, tráele el dinero a Vivi para que vaya a comprar lo que falta. ¿Cuál dinero? Ya se acabó. En 1990 se creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro como estrategia para cuidar los bancos ante una posible crisis. Con este acuerdo, el gobierno pretendía pagar las deudas que los bancos acumulaban. Tome, buen hombre. Más 20 sobrecitos de azúcar. En el año de 1994 comenzó la aprobación del Telecán, del Tratado de Libre Comercio, por parte de México, Estados Unidos y Canadá. Esto incrementaría el número de exportaciones e importaciones entre los tres países, además de eliminar las barreras como aranceles. ¿Pero qué chingados? En ese mismo año, las tasas de interés de la deuda incrementaron, disminuyó la entrada de capital, se empezaba a agotar el fondo de los bancos, los clientes bancarios no podían pagar préstamos, los bancos no podían seguir otorgando créditos a sus clientes, se levantó un movimiento armado llamado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el candidato presidencial que llevaba la delantera, Donaldo Colosio, fue asesinado. ¿Qué? ¿Y ahora qué hiciste, cabrón? ¡Cabrón, qué hiciste! Estúpido, yo no hice nada. ¿Tú qué hiciste? ¡No! ¡Valió ver! Los bancos tenían su propio fondo para pagar cualquier deuda. Tenían aproximadamente 114 mil millones de pesos, de los cuales solo les quedaron 36 mil millones de pesos. Señor, ¿qué pasó aquí? ¡Oh, valió verga! No estás viendo, pues. Los bancos no podían seguir gastando, ya que podrían desaparecer. No me quiero ir, no me quiero ir, señor, por favor. No me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir. Entonces activó el Fondo Monetario de Protección al Ahorro, proceso que haría responsable al gobierno de pagar la deuda de 550 mil millones de pesos. No había otra manera. El FOBAPROA parecía ser un buen plan, pero no faltaron los corruptos que trataron de aprovecharse de esto. ¡No tengo nada! ¡Pinche gobierno! Esta crisis ponía en peligro la economía de la clase media, inversionistas, banqueros y empresarios, ya que tenían su dinero en los bancos. Las personas poderosas perdieron todo su dinero y quedaron sin nada. Se está haciendo la víctima. Bueno, en realidad esas personas podían pagar sus deudas, pero se hicieron las víctimas para que el gobierno se encargara. Incluso se embolsaron más millones de pesos. Me acusaron de mañosa, de ladrona. Por otro lado, surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que era un grupo de indígenas armados que hicieron su relajo en los municipios de Chiapas. La estrategia es la siguiente. ¡Lanzarnos todos a los putos sin miedo, pero! Sí. ¡Ey, no! Este levantamiento fue una manifestación que pretendía eliminar el capitalismo y quería instaurar un régimen socialista. También exigía más atención para los indígenas y el cumplimiento de sus demandas. Forjaremos un gran destino. Este güey sí sabe. Como sabemos, la Guerra Fría dividió el mundo en dos y Estados Unidos dividió países en dos. Me mamé, me pasé de me mamé. Por lo tanto, apoyar este grupo solo causaría una gran tensión entre Estados Unidos y México, y debido a la gran inestabilidad política, económica, social y cultural, pudo haber estallado una guerra civil o una dictadura. 1994 era un año de elección presidencial. El candidato Luis Donaldo Colosio parecía llevar la delantera en las elecciones, pero un par de meses antes de las elecciones fue asesinado en Tijuana. Se capturó al asesino, pero no ha querido confesar por qué asesinó a dicho candidato. Pero como estamos hablando de nuestro México, obvio tuvo que ver en algo la corrupción. ¡Hoy te mueres, putito! No, por favor, no. ¡Toma! ¡Toma, estúpido! ¡Toma! Ernesto Zedillo, al ver la situación del EZLN, decidió hacer un enlace con los indígenas mientras competía como candidato. Prometió escuchar a los indígenas, darles su autonomía, darles derechos, eliminar la desigualdad social y económica. Bien pensado, Woody. Zedillo se ganó el mayor número de votos de los indígenas y del pueblo mexicano, y como cumplimiento de su palabra, les concedió todo lo prometido a través de un tratado llamado el Tratado de San Andrés.
Pero el gobierno tenía sus prioridades más grandes que la de los pueblos indígenas, razón porque el EZLN siguieron manifestándose de manera armada y ocasionando algunas guerrillas entre el ejército mexicano y el ejército zapatista. Bueno, ¿ya? Ok, ya. Ahora sí, este es el final de la batalla. Zedillo no tardó en admitir que la deuda que había adquirido por el Fobaproa ha sido impagable y decidió convertir la deuda en deuda pública, o sea, que todos los ciudadanos deben pagarla. No, Juanpichi, que no me va a dar ni madre. Ya vayas. No, ni merga. El IVA aumentó el 15% y todo ese dinero iba destinado a mantener los bancos. De 1994 a 1998 fueron los años más duros de esta crisis. De los 18 bancos que existían, solo pudo salvar 4 el gobierno, los cuales fueron Vital, Bancomer, Banamex y Banorte. ¡Eso te pasa por zorra! ¿Eso qué chingados tiene que ver? Esta deuda le costó al país el 14% de su PIB. En 1999 surgió el IPAB, una institución que protegía el ahorro de los mexicanos, pero no hay que confundirnos con el Fobaproa. El Fobaproa era un fondo económico que el gobierno le daba a los bancos para proteger tu dinero, y el IPAD es una institución que protege tu ahorro sin necesidad de un fondo del gobierno. La etapa final de esta crisis será dentro de 60 años debido a que es prácticamente imposible pagarla. La deuda del Fobaproa es una deuda que les tocó pagar a nuestros padres, que tenemos que pagar nosotros y nuestros hijos. Equitativamente, tomando en cuenta el valor de la deuda y el número de habitantes, nos toca pagar alrededor de 96,000 pesos por persona. Señor, solo estoy haciendo mi trabajo, no sea malo. Bueno, yo quiero comer, por favor, tengo hambre. Si no te gusta tu trabajo, no entiendo qué haces aquí. No me guste, simplemente se trata de que tengo 2 hermanos pequeños a quienes ayudar, señor. Ok, entiendo, pero yo también tengo una familia que cuidar. Tú te callas, mísera arrastrada. Hasta ahora se han pagado 1 billón de pesos y el valor de la deuda sigue aumentando por los intereses. Del lado positivo, si no se hubiera utilizado el Fobaproa, hubiera dejado en riesgo tanto a banqueros como a clientes y ningún banco pudiese haber sobrevivido, lo que pudo haber ocasionado que la crisis durara mucho más tiempo. So good. Tal vez el gobierno trató de verdad de controlar la situación, pero los problemas llegaron tan de repente que cuando miramos la pelota ya era demasiado tarde.